Lunes 24 de abril. Es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos iniciando la cuarta y última semana de este mes de abril y podemos hoy decir que hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Un fuerte abrazo en la distancia, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida, que la gracia del Señor le esté acompañando y le esté respaldando. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, el lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es la continuación del Evangelio del pasado viernes y el pasado sábado. Recordará cómo el pasado viernes comenzábamos a leer el capítulo 6 de este Evangelio de San Juan, donde leíamos el momento cuando Jesús da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y lo hizo con 5 panes y 2 pescados. Pero ese texto terminaba diciendo que la multitud pues lo había reconocido como su rey y querían llevárselo para coronarlo. Entonces decíamos que el Señor pues obligó prácticamente a los discípulos a que se subieran a la barca, y es ahí donde el Señor entonces sube a un monte a orar. Ahí llegamos ya al Evangelio del sábado, cuando decíamos como a la medianoche, cuando los discípulos estaban en una tempestad, el Señor entonces viene y baja del monte donde se encontraba en oración para ir en ayuda, en auxilio de sus discípulos. Y es ahí donde, no habiendo barcas a la orilla del lago, obviamente el Señor pues se va caminando sobre las aguas. Y al llegar el Señor donde ellos se encuentran, rápidamente la barca toca orilla, o sea, están ya en el lugar de destino. Hoy continuamos con la lectura de este capítulo 6, y hay cosas que podemos decir, ya que son muy especiales en el caso del Evangelio de San Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan solamente nos describe 7 señales o 7 milagros que el Señor realizó. Pero es típico que después de cada milagro el Señor dé una enseñanza, el Señor dé un discurso. Así lo tenemos en todas las señales, en el capítulo 2, que fue la primera señal, en el capítulo 4, que fue la segunda, así. Ahora llegamos a esta señal de la alimentación de los hombres, con 5 panes y 2 pescados, la cual es la cuarta señal. Y después de realizar la cuarta señal,
El Señor entonces en todo el capítulo 6 va a desarrollar lo que se conoce como su sermón eucarístico, mensaje que estaremos estudiando en toda esta semana, ¿verdad? Y que será pues especial el que podamos cada día ir aprendiendo algo de lo que el Señor nos plasmó en ese mensaje, en ese discurso que el Señor da a la multitud, partiendo de aquel milagro como Dios, como el Señor les había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pescados. Entendiendo esto, es ahí entonces donde se nos dice cómo los discípulos han llegado a Cafarnaúm. Las personas que habían comido, que habían estado en Tiberíades, ahora llegan a Cafarnaúm, están buscando a Jesús, están pues preguntándose dónde está, y finalmente lo encuentran, dice la palabra, lo encuentran en Cafarnaúm, que era la ciudad a la cual pues el Señor siempre retornaba después de sus viajes misioneros. Pero veamos cómo cuando lo encuentran le dicen: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ellos se sorprenden porque claramente el Evangelio arriba nos ha dicho que en la playa solo había una barca, y si solo había una barca, eso significaba que Jesús todavía no había llegado, porque recordemos, los discípulos salieron en una barca y Jesús se quedó allá en Tiberíades, donde se dio la multiplicación de los panes. Claro, lo que ellos no vieron es que Jesús caminó sobre las aguas. O sea, él para cruzar el lago no necesitó una barca, nomás necesitó, obviamente, el poder hacerlo, ¿verdad? Porque caminó sobre las aguas. Por eso ahora las personas pues están un poquito desconcertadas cuando ven que Jesús se quedó al otro lado, pero hoy ya está ahí con sus discípulos. Y por eso le dicen: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Veamos cómo el Señor ahora está declarando la razón por la cual estas personas andaban buscándole. Y él mismo les dice que le andaban buscando porque habían comido de aquellos panes, de aquellos pescados, y obviamente pues ahora ya tenían hambre nuevamente. Pero por esa razón es que el Señor Jesús les va a decir: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Aquí, hermanos, el Señor viene entonces y hace la diferencia entre el alimento físico, el alimento material, y el alimento espiritual. Esto es importante porque recordemos que los seres humanos tenemos 2 naturalezas: la naturaleza física, ¿verdad?, que es el cuerpo, y la naturaleza espiritual, que es el espíritu, que es el alma. Y debemos nosotros de estar siempre pendientes, ¿verdad?, de que haya verdaderamente ese alimento para el cuerpo y para el alma, que haya ese descanso para el cuerpo y para el alma, ¿verdad? Pero Jesús es bien especial cuando les dice: no trabajen ustedes por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Y cuál es el alimento que dura para la vida eterna? Bueno, es esa comunión con Dios, es verdaderamente esa cercanía con Cristo, la cual cada día nos va ayudando a conocerle mejor y a servirle de una mejor manera. Pero claramente el Señor ha dicho: sino que trabajen por el alimento que dura para la vida eterna. Oiga,
¿Y qué les dará el Hijo del Hombre? Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. O sea, el Señor ahora les está diciendo que no lo sigan por la comida. Les está diciendo, miren, ustedes no me siguen porque han visto señal, sino que ustedes me siguen porque comieron, porque verdaderamente saborearon, pero ahora quieren más. Y hermano, esta realidad es la que mucha gente hoy en día también vive, porque ¿cuántas personas andan buscando al Señor no porque sepan que Él es Dios o porque reconozcan verdades teológicas en Jesús, sino por interés? ¿Verdad? ¿Cuántas personas andan obviamente buscando al Señor porque quieren un milagro, porque quieren una sanación, porque quieren que de repente pues el Señor pueda obrar en sus vidas, que el Señor bendiga sus hogares, bendiga el Señor sus trabajos, etcétera, etcétera? O sea, hay una infinidad de necesidades que el ser humano tiene, y que es ahí donde estas personas ante esas necesidades van en busca del Señor. Y ojo, no estoy diciendo que no se debe de hacer, porque es cierto, no, usted me podrá decir, ¿y a quién nosotros vamos a acudir? Y sabemos que obviamente a nadie, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Pero oiga, aquí viene el dato interesante, que nosotros nos acercamos a la presencia del Señor no necesariamente porque tenemos problemas, sino que nos acercamos al Señor porque reconocemos que Él es Dios, porque reconocemos que Él es todopoderoso y que nosotros somos seres débiles, seres limitados, seres necesitados del Señor. Pero oiga, si somos nosotros necesitados y obviamente reconocemos esa necesidad, es hermoso el ir a Cristo, porque en Cristo recibimos respuesta, recibimos sanación, recibimos la obra de Dios. Pero aquí es donde Jesús le dice a estas personas, no me busquen por eso. Ahora, yo podría contextualizar el relato y podría decirle, hermano, ¿cuántas personas buscan a Dios porque están con el agua hasta el cuello? ¿Cuántas personas de repente deciden buscar a Dios porque están pasando crisis, porque están pasando dificultades? Claro, ese es un método que el Señor utiliza para llegar a nuestras vidas, ¿verdad? Esa es una forma, pero ahí es donde es bien importante el que nosotros entonces no busquemos al Señor simplemente por un milagro, sino que lo busquemos porque Él es Dios, porque merece ser alabado, porque merece ser exaltado, reconociendo en verdad que Él es el Todopoderoso. Porque vea, dijo el Señor, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. O sea, aquí tenemos entonces el propósito que debe de estar siempre en nuestras vidas. Cuando dijo el Señor, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna, y que ese alimento nos lo da el Señor Jesús. Ahora, ellos le van a preguntar, porque vea que le van a decir, ¿y qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Interesante pregunta. Y el Señor va a responder, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Ahí entonces vemos cómo
Ahora los discípulos están preguntando qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios. Y el Señor Jesús les dice: la obra de Dios consiste en que crean en aquel quien Él ha enviado. ¿Y a quién es? ¿A quién es? A quien el Padre envió. Es a su Hijo, a Jesucristo. Por eso, hermanos, la obra de Dios consiste en que nosotros conozcamos a Jesús. Pero conociéndole a ese Jesús histórico, a ese Jesús en verdad que tiene un plan de bendición para nosotros, y que cuando nosotros lo conocemos es ahí donde somos parte de ese pueblo que le alaba, de ese pueblo que recibe bendiciones. El mismo Jesús dijo: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Esa es nuestra tarea hoy en día, el comprender, hermanos, que Jesucristo fue enviado por el Padre para amarnos, para protegernos, para bendecirnos, pero que es importante el que nosotros ahora podamos creer en Él, porque cuando creemos en Él, es ahí donde la obra de Dios se cumple. Es ahí donde la obra de Dios estará dando buenos resultados. Claramente, ellos preguntaron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Y Jesús les dijo: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Quiera Dios que nosotros podamos creer en Cristo, que podamos nosotros tener la capacidad de declarar nuestra fe en el Señor, para que de esa manera podamos nosotros, hermanos, poder ver y oír, ¿verdad? Poder hacer la obra de Dios una realidad en nuestras vidas, porque vea que dice: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Sabemos que es Cristo el que fue enviado por el Padre, y es ahora nuestro reto en creer en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el eterno, Él es el que todo lo puede, y es a Él que debemos de dar nosotros toda honra y toda gloria, reconociendo su gran amor y misericordia en nuestras vidas. La obra de Dios consiste, dijo el Señor, en que crean en aquel a quien el Padre ha enviado. Hoy entonces, abramos el corazón y creámosle a Dios. Por sobre todo, creamos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor bendiga nuestras vidas, se derrame en plenitud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.